bien, amigos, ahora sí estamos en contacto con el arquitecto Juan Carlos Angelomé. Él es integrante de APE, del Área de Pensamiento Estratégico en la Cámara Argentina de la Construcción. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Javo? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de estar acá en Radio Cama, en el espacio de APE. Bueno, un gusto nuevamente poder conversar en este nuevo espacio que tiene el Área de Pensamiento Estratégico. Ahora sí, ya dentro de lo que es Radio Cámara, vamos a estar compartiendo programa tras programa más información que tiene que ver con esta área que es muy importante. Si te parece, en un ratito ya nos metemos de lleno en el trabajo que ustedes realizan, pero sí me gustaría ahora mismo empezar a conversar en la nueva presentación que se dio, la número 38, si no me equivoco, que tiene que ver, y este es el título, con la construcción, Construir 2030, pensar el futuro 2020-2029, es decir, anticiparse 10 años a lo que va a ser la construcción en la próxima década. Contanos un poco de esta propuesta de tu autoría. Bueno, no es mi autoría, es un múltiple de autores. Yo soy una parte más de un documento muy vasto, coordinado por el ingeniero Fernando Lagos, Daniel Galilea y Cecilia Cabedo, que lideran el área de pensamiento estratégico, que es un área, como vos decías, que trata de anticiparse a los comportamientos del país e insinuar algunos caminos. Este documento abarca un escenario muy amplio de la inversión pública, la inversión privada y las tendencias del mercado, obviamente centralizado en la industria de la construcción, que es el seno de nuestro razonamiento. Es un documento muy ambicioso, con mucha profundidad y con gran trabajo de un montón de profesionales que han podido proponer acciones de inversiones para hasta el año 2030. Esta es una experiencia que ya había realizado hasta el 2020 el área de pensamiento estratégico y la Cámara Argentina de la Construcción, y se está transformando en una tradición. Es decir, se había dado una 2010-2020, por así decirlo. Sí, sí, es verdad. En realidad cierra el número impar, 2019 y ahora 2029, claro. Pero siempre hay que hacer algunos ajustes y algunas modificaciones, pero eso es un escenario tal cual como vos decís, sí. Y dentro del análisis, Juan Carlos, ¿qué diferencias han podido encontrar? Porque bueno, en el análisis hay un montón de variables que entran en juego. Hablamos del aumento de la población, de eficiencia energética, de un montón de variables que tienen que ver con las condiciones en las cuales estamos posicionados y se proyectan durante 10 años, haciendo ese parangón desde la década anterior y en esta década que se viene. Tengamos en cuenta que ahora vivimos una situación también muy particular, que vuelve a, imagino Sí. yo, a mover las barajas. A poner en crisis. Bueno, en realidad las grandes contraposiciones de un documento al otro es que en los últimos años ha habido una recaída en la inversión, sobre todo en arquitectura, ingeniería, infraestructura en general, y esto se ha notado, por lo cual el segundo documento, a partir de un primer documento optimista, el segundo documento hace un análisis prospectivo de cómo salir de esa pendiente negativa para levantar hacia un proceso de inversión más virtuoso, que es lo que tratamos en general de desarrollar. Obviamente, este es un documento pre-pandemia y a lo mejor quizás tengamos que reflexionar el conjunto de profesionales en algunos ajustes. De hecho, existía la intención en el área de empezar a involucrarse en reflexiones parecidas a la de la ciudad inteligente, el gobierno inteligente y la ciudad y el gobierno sustentable. Es posible que una ciudad inteligente, un gobierno sustentable, ya deba incluir términos como el de la salud pública un poco más subidos en la escala, ¿no? Claro, ¿cuáles son esencialmente las prioridades que se establecen en este tipo de documentos? Para tener en cuenta, quisiera hacerte primero esa pregunta y después tratar de entender cuando ustedes proponen este tipo de documentos, qué cosas tienen en cuenta aquellas personas que lo reciben para poder empezar a ejercerlo. ¿Es algo que se tiene en Mirá, cuenta al 100%? claro, Contame un poco cómo es ese trabajo. Es interesante la pregunta, Javo. El público objetivo es el funcionario público, el decisor y las organizaciones no gubernamentales que entran en el proceso de decisión.
definido ese objetivo, lo que hace, hay como dos líneas de acción. Una línea de prospección y análisis del comportamiento macro y microeconómico de la Argentina y de la región. Ese es por un lado. Y por segunda línea es las inversiones públicas que deberían acompañar ese crecimiento o decrecimiento proyectado. Entonces, en síntesis, se proyecta un modelo de crecimiento y se acompañan las inversiones públicas que deberían apoyar o reforzar ese modelo de crecimiento. En ese paquete, en el primer paquete hay economistas, especialistas en desarrollo, especialistas en inversión pública, y en el segundo paquete, para envolvernos como si fuéramos objetos, hay una serie de expertos sectoriales que hablan de energía, transporte, medio ambiente, educación, salud, etcétera, 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 que es los componentes que integran el documento, que sabés está disponible en la biblioteca digital de la Cámara y del área de APE, y que es muy interesante, por lo menos para mi punto de vista, muy interesante lectura. Juan Carlos, te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo han estado trabajando para poder llegar a esta conclusión final, este trabajo que ya está disponible en la biblioteca de Camarco? Y después, si me podés contar un poquitito de lo que se ha trabajado bien en el interior, bien en la médula, porque me imagino que cuando van consultando economistas, cuando van consultando especialistas en diferentes áreas, no todos tienen la misma opinión. Generalmente se llega a un consenso y es bastante complejo, porque estamos haciendo una proyección encima a 10 años. Es muy interesante esto. El trabajo llevó casi un año, 9 meses de trabajo muy intenso, de un paquete, yo calcularía 20 personas, sacando a mí expertos de muy buen calibre y calidad. La verdad que las reuniones son intensas, porque normalmente empiezan y terminan por la economía. Estamos todos barnizados, Javo, en esto. Sí, ¿no? No estamos descubriendo nada. Entonces, los economistas son los que llevan adelante la proyección, y todos los sectorialistas pasamos por un periodo de depresión y de superación de esa depresión sinusoidal, claro, y una discusión. Pero básicamente lo que se está discutiendo siempre es intentar que la Argentina crezca, y que crezca y entienda que la inversión pública y privada en construcción es uno de esos motores. Ese sería como el eje de la discusión. Estamos convencidos, los participantes de esta área y obviamente el liderazgo del equipo, que la inversión pública es tradicionalmente uno de los motores del crecimiento, la inversión privada y la construcción en general. La vivienda, la salud, la energía, son los motores. Entonces, siempre estamos moviéndonos por eso. Obviamente que hay momentos en que hay acuerdos y hay momentos en que no hay desacuerdos, sobre todo cuando se mezclan pesos pesados para discutirlo. Son reuniones muy interesantes. Para mí, en lo personal, es como estar haciendo un posgrado, porque todo el tiempo uno está aprendiendo y tomando opinión de eso. Juan Carlos, ahora con este contexto de varios meses en donde la actividad está, sacamos un poco la actividad de la construcción, pero la actividad económica está muy compleja, todavía los rodamientos no están empezando a circular como corresponde, por noticias de público conocimiento que tienen que ver con la pandemia. ¿Cómo retrasa tal vez la aplicación de este documento que ustedes han generado, de esta conclusión, que si bien hay mucho tiempo para la proyección, para la ejecución, porque son 10 años, cómo se puede llegar a implementar en esta post-pandemia? Y evidentemente se ha producido una paralización del plazo. El documento fue concebido en simultaneidad, el final del documento fue concebido en la simultaneidad de las elecciones nacionales, y se transformó en un instrumento para cada uno de los candidatos. El segundo paso era, con el candidato triunfador, el presidente Fernández, intentar poner en pie este modelo. Esto se ha visto truncado. Seguramente que son otras las prioridades de las autoridades de la Cámara y de las autoridades nacionales. Entonces, este proceso se ha relajado, pero no significa que se haya abandonado, porque el modelo territorial que se propone y el modelo de inversión es un modelo muy bien analizado y que sabemos que ha sido muy bien recibido por los decisores. Pero bueno, las prioridades son otras. Evidentemente, este proceso
como es un proceso virtuoso, puede ser retomado con celeridad en el momento que las aguas o los virus se achaten. Totalmente. Bueno, lo conversábamos en el inicio de Radio Cámara, programas anteriores, con el presidente de la Cámara de la Construcción, con Iván Sesech, que la inversión de un punto del PBI en construcción se multiplica por 4 automáticamente. Es muy importante Sí, bueno, la inversión en muchos de obra estos pública y privada. documentos que integran este libro son documentos que reflexionan sobre eso. Muchos de otros documentos. El valor movilizador de la industria de la construcción es increíble porque, viste que es llamado con el cliché una industria madre, se verifica científicamente y constantemente ese proceso. Por lo cual, la idea del documento es tomar esa iniciativa de la industria de la construcción como un motor. Y todos los autores trabajaron en ese múltiple de acción para poder concluir en esa línea. Es también muy loable que la Cámara, un organismo no gubernamental, disponga de voluntad, de fondos, recursos para poder llevar adelante estas cuestiones que siempre son como criticadas en la Argentina. Bueno, no se planifica, no se piensa en futuro. Claro. Este documento lo que hace es exactamente eso, planificar y poner las cosas en futuro. Es totalmente importante. Bueno, sabemos que está disponible en la biblioteca de la Cámara de Camarco, www.camarco.org, allí pueden ingresar y van a visibilizar este trabajo que ha realizado el área de pensamiento estratégico, en el cual ya mismo te quiero preguntar, Juan Carlos, estamos transitando, el año ha pasado bastante más rápido de lo que esperábamos con esta situación, estamos ingresando en el segundo semestre, ya estamos en el segundo semestre prácticamente. Contanos un poco qué actividades van a estar desarrollando de cara a lo que va a ser ya este cierre del 2020. Bueno, nosotros ya iniciamos nuestras reuniones quincenales de trabajo con el área de pensamiento estratégico, obviamente a través de instrumentos de teleconferencia como es y empezamos a delinear el trabajo para el año 2020. La primera propuesta, que todavía tiene que ser aprobada, analizada y verificada por las autoridades de la Cámara, que tienen otras prioridades, es entrar en la Smart Infraestructura, la infraestructura inteligente, sí, las ciudades inteligentes y todo lo que tenga que ver con la optimización de recursos en la tendencia tecnológica. Obviamente este tema, no sabemos si consciente o subconscientemente, está barnizado por lo que nos está pasando, porque seguramente el modelo territorial, el modelo de infraestructura, el de transporte y el de las ciudades va a tener un cambio notorio en este sentido. Así que no soy el indicado porque no coordino el área, pero la línea de pensamiento está trabajando en esto. En primero, evaluar el impacto de la pandemia en la industria y pensar en un modelo de gestión post-pandemia. La verdad, yo quiero reconocer el trabajo de ustedes, que lo venimos haciendo en Radio Cámara año tras año, con vos, Juan Carlos, con otras personalidades del área, que nos traen temas súper interesantes, y me quedo con esto que mencionabas, que hay una planificación, existe dentro del ámbito aquí de la Cámara de la Construcción, hay un área que se dedica enteramente a eso, a proyectar, a pensar que las cosas pueden ser viables de otro modo, ¿no? Javo, son horas y horas de trabajo para pensar cómo es el futuro. Yo la verdad que les recomiendo el paseo por la biblioteca de la Cámara y de área de pensamiento estratégico, como vos decías, www.camarco.org/APE. Es impresionante la cantidad de documentos que van del análisis económico, del análisis territorial, del desarrollo urbano, de la vivienda, de la salud, de la energía, pensando en el ayer, en el hoy y en el mañana. Es interesantísimo. Obviamente todo a partir de la subjetividad del experto. Nosotros pensamos que eso es así. Es un tema interesante para discutir. Así es. Te agradezco, la verdad, muchísimo por tus palabras. Vamos a seguir conversando seguramente en una futura edición. Ustedes saben que yo soy amigo de la casa, estoy ahí a disposición y me divierto mucho sobre todo. Y aprendo más. Esto es lo que yo te digo, Javo, en sentido de que para mí es como un posgrado cada vez que voy a esas reuniones. Primero porque hay gente súper amable, súper divertida, muy inteligente y muy preocupada para que todo salga para adelante. De distintas disciplinas, distintos colores políticos, distintas líneas de pensamiento, pero cuando hay que acordar en producir un documento prospectivo, todos llegamos al acuerdo. Obviamente, a partir del liderazgo del ingeniero Lagos, que es el responsable máximo de este documento.
Claro que sí, bueno, y les damos la bienvenida como un sector más dentro de lo que es el ámbito de Radio Cámara, al área de pensamiento estratégico, formalmente para poder seguir quincenalmente participando con nuevas actividades y con nuevas propuestas. Es un honor haber abierto este primer encuentro. Bueno. Y quiero saludar a todos los oyentes de Radio Cámara, a todos los organizadores, productores y toda la gente que está detrás de este gran esfuerzo. Y a vos, en vos, Javo, hago extensivo este saludo para todos. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias como siempre y nos No, reencontramos en cualquier momento. un abrazo grande. Mucho El éxito. arquitecto Juan Carlos Angelomé con nosotros aquí en Radio Cámara. Ya volvemos.